Continuamos y tenemos ya nuestro primer invitado para las entrevistas en vivo. Se encuentra con nosotros Cleber Carrión, el presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Ayer, en horas de la mañana, el presidente de la República, a través de redes sociales, anunciaba que se deberían tomar medidas económicas. A lo largo del día, y compartíamos con ustedes una de las notas en las que mantuvo reunión con los sectores productivos del país. Y en horas de la noche se tomaron varias medidas que desde la población pensamos que sería, y algunos llegaron a determinar, ¿será que tenemos paquetazo hoy? Y las medidas, ¿cómo lo toma la Cámara de Comercio? Lo que se dio fue un paquetazo, lo que se presentó, ¿están de acuerdo? ¿Hasta dónde y qué medidas son las que afectan directamente al tema comercial, por ejemplo, aterrizándolo ya en Santo Domingo? Señor presidente, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que las expectativas que tenía la ciudadanía, y nosotros no estábamos excluidos de esto, era una expectativa mayor. Se pensaba el tema de puntualmente se pensaba el tema del combustible, que eso era lo que más agitaba a la ciudadanía, tanto así que pienso que el nivel de compra y venta que hubo ayer en horas de la noche, desbordó todo lo que estaba sucediendo. Es decir, la ciudadanía estaba esperando eso. El gobierno no se fue por este camino, sino lo ha visto el problema enfocado desde otro lado. Desde lo que pasó de octubre, es decir, lo que pasó en octubre, obviamente entró en el tapete y se dijo no será prudente. Público, en efecto sí, pero también hay que decirlo, que esto es una medida propia de un año político. Okay. Entonces, hay que ir analizando fríamente esto. O sea, en realidad, la situación que está atravesando el gobierno es una situación bastante crítica. En este mismo momento que tenemos un problema de salud pública, que venga un problema de agitación social, hubiese sido terrible para la ciudadanía. A pesar de eso, hay voces que comienzan a querer agitar la paz que estamos viviendo, no aprendimos de octubre. ¿Cuánto fue la afectación económica ante la situación que estamos viviendo, ante el tema de salud, ante la caída del precio del petróleo? Pensar o hablar siquiera parece una irresponsabilidad. Sí, en realidad es una irresponsabilidad. Nos estamos dejando manejar por esta política, no técnicas. Nosotros desde nuestra trinchera estamos sosteniendo esto. Hay cosas en las que hay que apoyar y hay cosas en las que hay que indicarlos que sí es hora de dar un cambio de timón, porque lo que hemos venido haciendo no ha sido necesariamente lo correcto. Ahora bien, analizando ya el tema de las medidas, sí, en realidad la primera medida es una medida durísima para las personas que se van a quedar sin empleo, que son a quienes también debemos enfocar, y ahí están personas de clase media. Y la afectación, nosotros, es bastante temprana, ha pasado muy pocas horas como para hacer un análisis en profundo. Pienso que conforme vaya pasando las horas, creo que se irán, alineando cómo se va a materializar todo este tipo de medidas, porque lo que se dijo ayer después de la cadena no ha sido tampoco muy claro. Y necesitamos ahora sí que se vayan materializando. ¿Cómo va a sentar en territorio todo esto? Porque claro, dice, se elimina Secretaría de Juventud, se entiende qué pasa con esta gente. 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, ¿cuáles? 3 empresas públicas, ¿cuáles? 4 secretarías técnicas, ¿cuáles? Empresas de medios públicos, eso se nos viene un poco más claro cuáles son. Ahora, también habla de fusiones, ministerios de producción y de turismo, habla del Ministerio de Telecomunicaciones y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Y ahí qué significa la fusión? Que cuando se unen, obviamente, deja de haber los ministros, pero ¿qué pasa con el personal? ¿Serán absorbidos la totalidad? ¿Será, porque eso no tiene repercusión económica? ¿Cuánta gente será deslindada del sector público que va directamente al desempleo, que termina afectando económicamente a esas familias? Sí, en realidad, y es cuestión de un poco analizar lo que sucede. Si usted mira uno de los decretos que hizo el señor presidente, cuando habla de los gobiernos estratégicos, está todavía incluido la Secretaría de Juventudes. Eso a mí me llamaba la atención. Eso quiere decir que como que no hubo una planificación o algo sucedió en todas estas reuniones que pasaron el día de ayer. Y todavía seguimos sosteniendo este modelo que no ha sido capaz de cambiarse.
Yo analizaba, esto sí, en realidad es un buen asunto porque nosotros hemos estado insistentemente indicando que hace falta bajar este gasto que tiene el gobierno. Es un gobierno muy grande para la necesidad que puede estar y para lo que estamos sucediendo sobre todo. Porque tampoco podemos olvidarnos que esta crisis que se está hablando no es producto únicamente de la crisis sanitaria del coronavirus, sino que ya veníamos atravesando y todo el mundo estábamos conscientes de que el 2020 es un año muy complicado. Y sabiendo, o sea, es decir, estaba tan delicada la situación económica por las reservas que puede tener el país, que no son las mismas reservas. Colombia y Perú tienen mejores reservas en el mundo. Y el Ecuador estaba tan delicado, estaba como al borde, que nos golpea una crisis del petróleo y nos llega a estas circunstancias. El riesgo país de América Latina, el más alto, es Ecuador, seguido muy de cerca de Argentina, con 2.700 puntos, por ejemplo, el tema de Ecuador, pero con cerca de 150 de Perú. Es decir, allá su economía no es que se tambalea como la ecuatoriana. Claro, justamente, y eso sí es preocupante, porque cuando todas estas cifras se traducen a la vivencia del ciudadano en común, ahí está la afectación. Y si seguimos analizando el tema que se nos está realizando, yo hacía, y es cuestión únicamente de ir, coger una calculadora y sumar y restar y ver cuánto va a contribuir ahora cada ciudadano. Insisto, algo había que hacer. El gobierno está tomando una decisión, sí, en realidad habrá que analizar y ahí seguiremos en el debate. Unos dirán que está bien, otros diremos probablemente que hubo mejores cosas que se pudieron hacer, tal vez no políticas, pero sí técnicas que no se las están realizando. Si analizamos el tema de la contribución del 5% a los vehículos de más de $20,000. De más de $20,000, cojamos únicamente un vehículo de $20,000, el 5% son $1,000. Si esto dividimos para 12 meses, la contribución que va a tener que hacer el ciudadano que tiene el vehículo de $20,000 es $83 mensuales, sumado a lo que cuesta la matrícula. Sí, sumado a lo que cuesta la matrícula, porque esta contribución se ha dicho que es única, especial para atravesar este tema. Entonces, no es una cosa menor. Ahora, enfoquemos, ¿quién es la persona que tiene el vehículo de $20,000? Es el taxista, es el ciudadano que tiene un sueldo que no es el gran sueldo. Entonces, ¿hacia dónde va la afectación? Eso tendríamos que ir analizando. La otra medida es para los empleados públicos. También deberíamos analizarlo. ¿Qué nivel de proporcionalidad existe en esta medida? Como para ver, y ahí sí asentaremos al final, cómo repercute en el ámbito comercial, que es una zona crítica que está atravesando el Ecuador. Este ciudadano, funcionario público, que gana entre 800 y $1,500, con el 4% significa que el primero tendrá que contribuir $32 y el segundo $60. El análisis comenzamos a ampliar cuando ese ciudadano de $1,501 con el 8% significa que tendrá que aportar $120. Y como la medida es de 1.500 hacia adelante, de ahí para arriba. Claro, ese ciudadano, funcionario público que trabaja y que no produce, porque es únicamente lo que le sostenemos quienes producimos, exacto, que gana $5,000, va a tener que aportar $400. Sucede que a ese ciudadano le queda $4,600 y la afectación no es la misma para el resto de personas. Y ahí tendríamos que analizar cuántas personas aquí en el Ecuador ganan $5,000 y qué puede hacer ese ciudadano con $4,600. La afectación no es mayor, la afectación sí va a ser fuerte para aquel ciudadano que gana, como ya se ha dicho, entre 800 y 1.500. Sucede que es la gran mayoría de personas y sucede que esos son nuestros clientes. Ese es el cliente del comercio local. Voy a ganar menos, entonces voy a gastar menos, voy a comprar menos. La austeridad que el gobierno está hablando también la voy a tener yo, y entonces ya los temas suntuarios ya los comienzo a postergar. Justamente, y eso es lo que sucede cuando estamos en el escenario general, no ahora,
sino ya por varios meses vemos el decrecimiento que existe en la actividad comercial, y ahí sí comienza a ser la preocupación mayor, porque si aquel emprendedor no logra ubicar sus productos, no vende, y el comprador no tiene dinero en sus bolsillos, entonces comienza a afectarse. Y ahí tenemos que ponerle otra arista. ¿Qué va a pasar con las miles de personas que se van a quedar en desempleo? Que lo que se suele hacer es hacer un emprendimiento de oportunidad, porque es un emprendimiento que le necesita hacer, ¿sí? Entonces, estos emprendimientos no tienen sostenibilidad, y ahí está el gran problema. Entonces, la generación de empleo. La generación de empleo. Otro de los temas, el incremento del 0.75% a la retención en la fuente del impuesto a la renta en las empresas. ¿Qué tanto afecta a nivel empresarial? A ver, primera cosa, se ha dicho que son ciertas áreas, todavía no se determina, se dijo 3 áreas, el señor presidente determinó 3 áreas y otras, no se sabe qué otras áreas, mencionó el bancario, mencionó el tema de comunicaciones y alguna otra que se llama, y otras, eso es, tendríamos que esperar cómo se va a materializar esta medida. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Tendríamos que analizar cuando ya venga la norma como tal, hacia dónde va a estar enfocada. O sea, ¿quién va a hacer al final del día, quién va a pagar esto? ¿O es aquella persona que presta los servicios a estas empresas, o estas empresas con la relación tributaria? Esto no está claro, que también es preocupante. Sí, en realidad es preocupante, pero también hay que decirlo, son medidas que son necesarias, eran necesarias, y en este escenario tenemos que, como se ha dicho, arrimar el hombro para salir adelante. Ojalá que exista la responsabilidad suficiente de parte de quienes hacen vocería y hacen política, hay que decirlo, en este año electoral, que sean responsables, que no distorsionen los mensajes, que hagan análisis verdaderos. Con el transcurrir del tiempo y de las horas, pienso que habrá análisis mucho más profundos sobre este tipo de situaciones. Lo que se debe pedir desde la sociedad es de que sean responsables y que no piensen únicamente en su partido, sino que piensen ahora sí, por último, en nosotros, quienes deberíamos ser los primeros en que hacia dónde debe pensar, sin lugar a dudas. Y sobre ese tema seguiremos hablando en estos días. Queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado. A ustedes muchísimas Ayer gracias. Apenas las declaraciones del presidente de la República, y claro, hoy estamos haciendo un análisis superficial porque muchas declaraciones faltaron de profundizar, faltaron especificar. En todo caso, con esta información es que ya queremos empezar el análisis para que la población también empiece a manejar estos temas. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 horas con 3, hacemos una pausa para comerciales y de vuelta vamos a platicar cómo, para poder entender por qué el tema del crudo, por qué la caída del petróleo, a qué se debe, cuáles son los elementos a nivel mundial que se generan, cuáles son los organismos y cuáles son los países que tienen poder, por ejemplo, para incidir en la caída del precio del crudo. ¿De qué nomás estamos hablando en el mundo? No somos una isla aparte, somos parte de un contexto, una globalización, y cómo esas potencias mundiales pueden influenciar en economías como las del Ecuador, y ahora en una situación tan delicada se vuelven tan fuertes para la población en general. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Volvemos enseguida.